Si a vos no te gustan las condiciones del mercado laboral formal, ponete un emprendimiento, ¿no? Hacelo Claro. tuyo. ¿A quién le vas a vender, pelotudo? Y que tampoco hay tanta correlación entre hacer una reforma laboral y que haya más empleo. De hecho, no hay evidencia empírica. Imposible no es nada. Imposible es querer vivir trabajando 13 horas por día. Que no haya perspectivas de que la economía se recupere en las próximas semanas. ¿Todo para qué? Para que Toto Caputo pueda seguir haciendo su bicicleta financiera del orto y que te diga, no, todo marcha acorde al plan. O sea, también, viste, pensemos un poco. Hola a todos, todas y todes. ¿Cómo estás? ¿Mejor? Gran semana esta que se viene, ¿eh? ¿Por qué estaría mejor? A ver. Porque ya pasó una semana de la derrota. Ok. Porque a Milei se lo ve no tan bien ya, me parece. No sé a vos qué te parece. Ok, bueno. Y porque se vienen más definiciones. Tienen que ponerse las pilas con la economía. No pasa nada. Al final. Mira, Macri está enojado y eso a mí me da felicidad. Sí, cómo lo dejan al costado, cómo se derrite esa figura que parecía el malvado de la Argentina y el supervillano de la Argentina. Cómo se degrada esa figura de Mauricio Macri, a mí me da felicidad. Eso es cierto, eso es cierto. No, sí, totalmente. Y al final el Colorado cumplió su sueño. ¿De raparse? De tener un buen cargo en el Estado Nacional. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Sí, me pasa que no sé si compartís, estoy muy harta de todos los análisis, del recontraanálisis, y además en el medio una interna que no me interesa para nada, y sigue, viste, como esas cosas que decimos, falta... Voy a decir un programa y voy a parecer trosca, pero falta por lo menos una idea de un horizonte, y es algo que dijimos tantas veces que ya hasta cansa decirlo, ¿viste? No, sí, obvio. Como Eso... que falta un proyecto popular y nacional de cómo verga vamos a salir de esto. ¿Cuántas veces lo podemos decir? No, obvio. La diferencia creo que es que Milei lo tiene, ¿no? No lo tiene Sí. Santilli, no lo tiene Franco, no lo tiene toda esta rosca que estamos viendo. Sí. Pero Milei más o menos parece que lo tiene. Estados Unidos lo tiene, diría. Estados Unidos lo tiene, Milei está dispuesto a ejecutarlo. Sí. Tiene una forma de meter a Argentina en el mundo, que es lo que va a intentar hacer de acá a futuro. La rosca medio que lo que está tratando de discutir es de qué forma lo va a hacer, ¿no? Si es con más Claro. consenso, menos, con qué miembros del gabinete, cómo se reconfigura el triángulo de hierro, que sobre todo después de las elecciones es cierto de haber muy poca gente que le interese realmente toda esa rosca, a ver cuánto poder asume Santiago Caputo contra Karina Milei, qué hace en el medio Adorni. Eso obviamente se pone muy pesado, sobre todo porque hubo elecciones Sí. hace poco, pero... Creo que sobre todo lo que busca el gobierno es tratar de dar una señal a los mercados, Obvio, a lo sí. que más le importa a él, que es sostener ese plan de... También es divertido ver cómo gente que era muy crítica de la política económica de este gobierno, cómo se había agotado el modelo y demás, de repente dicen, revivió, el modelo económico no tiene ningún problema, estamos perfectos, nos reinsertamos en el mundo. Yo tuve la desgracia de escuchar ayer una entrevista de Lucas Liach. ¿Escuchaste una entrevista de Lucas Lach? Sí, Terrible. no me juzguen, hago lo que puedo. Consumos problemáticos. Y el chabón, tipo, no subido a un pony arriba de un caballo en un pedestal, ¿entendés? Tipo, diciendo, no pasa nada, porque además si el dólar se va a 1.700 ahora, igual no pasa nada. Si fluctúa entre 1.700 y 2.000, no pasa nada. Y estaba Romina Mangel, que yo, digo... Me parece que no hay que aclarar, ¿no? Y le decía, ¿pero te parece a vos? Imagínate que Romina Mangel le decía, tipo, ¿pero a vos te parece que es así? Y él, tipo, sí, no pasa nada, porque ahora sabemos que está Estados Unidos atrás, entonces no hay ninguna incertidumbre más, no va a haber más golpes. Y yo pensaba todo el tiempo en ese PowerPoint más menos 2, y era como, qué manera de no aprender nada, lo que es el autoestima de un varón blanco, cis, heterosexual y economista, yo creo que hay pocos que le compiten a eso. Y enano, en su caso. No sabía eso, nunca lo vi en persona. Sí, es enano. No, obvio. Una tesis sobre los varones blancos. Es cierto, hay que ver qué opina de eso el Toto Caputo, porque Claro. creo yo que hay una divergencia grande. Otra vez vamos a volver, me parece, a la Lucas misma Liach es de historia la de línea siempre. Sturzenegger, Claro. igual, aclarémoslo porque la Por gente eso, no sí. lo sabe. Lucas Liach labura con Sturzenegger, entonces siempre tiene y comparte esa pedantería con ese pelado hijo de puta, como no viene del lado de Toto Caputo. Ahora hay que ver qué juego arma Toto Caputo. Claro, no, ¿por qué? En los hechos, ¿qué es? Sturzenegger dice que el dólar flote, que vaya donde tenga que ir, reforzado, sobre todo ahora, qué mejor momento, y esto lo dicen todos los economistas, qué mejor momento para liberar todo que ahora, que tenés el respaldo político, que es lo que debe haber celebrado Lucas Lach, que es Sturzenegger, pero del otro lado lo tenés al Toto Caputo, que ya tuvo como 5 veces esta misma discusión, ya la hemos tenido, nos hemos sentado acá con ustedes han comentado, lo hemos hablado en un montón de lugares, de que
hay momentos en donde el gobierno tuvo un respaldo, tuvo flujo de dólares como con el acuerdo con el FMI, como con el blanqueo, como en la super cosecha del año pasado, ahora con la guita de Estados Unidos, sobre todo con lo que aparece como un respaldo popular bastante importante al programa, que es, bueno, ahora sí avanzar hacia otro tipo de plan Claro. Que no implique bajar el dólar a como de lugar, que no implique seguir sosteniendo las tasas de interés en niveles estrafalarios, que por ahí implique no tener que no estar tan enfocado en bajar la inflación de un mes al otro, sino de una forma más escalonada y más sostenible y sustentable en el tiempo, Un con más modelo negociación económico política. de ajuste más clásico. A lo Como melconiano. libera el cepo, o sea, libera el dólar, que el dólar esté más caro, bancate una inflación más alta y seguí ajustando, hermano. Ese es un programa clásico. Eso es lo que le pedían la mayor parte de los economistas. Cualquier nota que ustedes vean, no a nosotros, a cualquiera, le va a decir cosas más o menos parecidas, que busca un nuevo valor el dólar para poder acumular reservas en el Banco Central y dar una señal a los mercados. No es lo que está haciendo el Toto Caputo. Entonces, Claro. no es lo que hizo hasta ahora, 2 años después, frente al abismo, siempre eligió profundizar y ahora que tiene un respaldo, como tuvo el respaldo con el FMI y todo lo que mencionaba después, muy probablemente, o la historia dice que el tipo va a tratar de seguir sosteniendo el dólar barato y no de acumular reservas y no de hacer estos ajustes que le piden la mayor parte de los economistas. Y se ve con los movimientos de mercado de estas últimas semanas, donde el dólar ya no le cree tanto al Toto de que podrían venir grandes flujos de dinero que hagan que el dólar baje. El dólar sigue estando cerca del techo de la banda, el contado con liquidación está en 1.500. No hubo grandes modificaciones en ese mercado después de las elecciones, sí hubo una fiesta en los otros, pero parece que el Toto va a seguir con su plan A, el plan de toda la vida, que es bajar el riesgo país para abrir otro proceso de carry trade y de endeudamiento y que los dólares lleguen de esa forma, con financiamiento financiero y no comercial. Sí, yo entiendo eso, que la salida es que Argentina entra a los mercados financieros. De hecho, Scott Bessent lo dijo, ni bien Sí. salió el resultado de las elecciones, como bueno, esto fue para que acepten finalmente los mercados financieros a la Argentina. Ahora, eso no se ve en el riesgo país y también pasa que vos tenés un calendario de vencimientos de pagos de deuda donde más allá de la deuda nueva tiene que quedar en claro que vos podés refinanciar la que ya tenés. O sea, más allá de traer deuda nueva, podés refinanciar a qué tasa de interés, con qué costo. Y además en unos meses donde no van a entrar dólares porque estamos en en el último trimestre del año, ya se adelantaron un montón de liquidaciones por el programa de retenciones cero. Entonces, es un escenario que sigue siendo complejo. Obviamente que haber ganado las elecciones les relajó el panorama, pero no les resolvió los problemas de una economía que no arranca, y no solo que no arranca, sino que no cierra en términos de una sostenibilidad macroeconómica. No, totalmente. Tan es así que el propio tuit de Scott Bessent felicitando por la elección a Milei dice en el segundo párrafo, dice, lo felicitamos y ahora sí, el mercado se va a dar cuenta de que esto llegó para quedarse y va a lograr hacer un match con los vencimientos financieros que tiene el gobierno. Lo va a financiar el programa financiero del 2026 al gobierno. O sea, van a volver a los mercados de crédito y van a poder hacer el rollover de la deuda, que es el objetivo principal del gobierno. Si uno lo quiere leer al revés, diría, bueno, el ministro de Economía de Estados Unidos dice, ahora les puedo sacar las rueditas, no necesitan mi ayuda, van a poder autoabastecerse solos en el mercado cambiario. El problema, el mercado financiero internacional, el problema es que el riesgo país cayó un montón, hubo un bull market impresionante de los bonos de Argentina, pero seguimos en 650, 700 puntos de riesgo país y eso hace que el Toto Caputo no pueda hacer eso. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? Lo mismo que hizo siempre, que es buscar puentes para tratar de llegar al próximo puente, para llegar al próximo puente, para que de esa forma lleguen los dólares y ahí sí lleguemos a la felicidad completa de Argentina. ¿Cómo? En el corto plazo, buscando el endeudamiento privado de algunas empresas, sobre todo de Vaca Muerta, que ya salieron al mercado porque ellos tienen menos riesgo país, menos riesgo empresa que el Estado Nacional, se están endeudando en este mismo momento, así traerían los dólares que necesitaría el gobierno para llegar a diciembre, enero, febrero, cuando baje el riesgo país, y también las provincias, hay muchas provincias que también van a empezar a endeudarse en los próximos meses. Hay que ver si eso alcanza y hay que ver si el Toto Caputo logra recomponer el carry trade para que esos dólares que vengan, así como vienen, no se vayan, que es lo que está pasando ahora, la demanda no afloja de dólares, y para que esos dólares que entren vayan a quedarse en colocaciones en pesos y le vendan en el mercado argentino los dólares y que se queden acá. Entonces estamos viendo la semana anterior y esta licitaciones de deuda nueva, de deuda en pesos con las LECAPs, tratando de recomponer el carry trade con un montón de títulos nuevos, una fiesta de emisiones de títulos en pesos para recomponer ese flujo de dólares, que vaya a los pesos y que no vuelvan a demandar dólares. Eso es un juego de pinzas, hay que ver si funciona. O sea, para darle la derecha a Toto, lo que vos tenés también es como tenés a Estados Unidos detrás,
Sí. También digo, para un timbero, Sí, como sí, sí. Toto Caputo, sabe que puede timbear y que si está en la mismísima lona, sale Scott Bessent y lo salva. Sí, sí, sí. Y sí. en algún punto tiene un argumento para usar, más allá de que la estrategia no funciona. Yo veía el dato del Banco Central, ¿no? En septiembre nada más de 6.500 millones de dólares de compra de atesoramiento. O sea, gente que comprada a campeón no te la pierdas, fueron y compraron 6.500 millones de dólares. Obvio que dentro de eso, un montón de esos dólares se fueron al rulo con el contado con liquidación, con el MEP y se fueron a las empresas. Digo, gente que vio los dólares pasar. Si lo contamos desde que salió el cepo, o sea, desde abril, desde el programa con el Fondo Monetario, son casi 25.000 millones de dólares. Hasta septiembre, falta octubre. Octubre obviamente que hubo una dolarización re fuerte porque era la previa de las elecciones. Entonces es muy difícil pensar que si la gente te está comprando más o menos los dólares que te entran por el campo, por toda la liquidación gruesa, y la gente lo compra y lo saca del sistema porque es atesoramiento, no es que lo compra y se da vuelta y compra una Hilux, es difícil pensar que eso se puede sostener, también entendiendo que vamos a entrar en un nuevo verano donde si el dólar está a este precio, bueno, de nuevo vas a tener argentinos vacacionando en el exterior, comprando afuera, de nuevo vas a tener todos los sectores de turismo interno recontra cagados a palos, no solo porque los argentinos no van, sino porque a nivel internacional queda muy caro para los brasileros, para los chilenos, entonces sería que ya el tercer verano de verga. Depende de dónde lo mires, ¿no? Si tenés algunos dólares guardados es espectacular porque te vas Claro. barato al exterior y te vas a los shoppings de Santiago de Chile o de Brasil. Bueno, pero para sí, la Argentina, para la Argentina. para la macro, para la economía argentina. Sí, estoy hablando de la sostenibilidad, de qué tipo de país queremos. Después, bueno, obvio, yo no me voy a poner a criticar a nadie que se va a Florianópolis, pero en términos de cómo funciona la economía general, iba a ser un problema. No, es completamente así en términos de, así como entran los dólares, por ejemplo, entran dólares por la cosecha, que se venga de trigo en diciembre, enero, pero así como vienen los dólares de la cosecha, que fue lo que pasó con las retenciones cero, esos mismos dólares se cambian a pesos, las cerealeras lo cambian a pesos, con los pesos le pagan a los productores agarran los pesos y van a comprar dólares. Claro. Entonces, así como llegan, se van. ¿Cómo puede hacer Caputo para recomponer eso? Que es lo que viene haciendo desde que asumió. Carry trade, ¿no? Que vos te quedes con los pesos y que le vayas a comprar LECAPs, algún fondo de inversión, cualquier cosa, que se quede en pesos y no vuelva a los dólares. Ahora, ¿a qué tasa? ¿A qué valor del dólar? Claro. Entonces, si la tasa de interés para que vos te quedes en pesos es del triple de la inflación, como pasó hasta hace 2 semanas, matás la economía real. Total. Pero si bajás la tasa de interés y queda muy baja y no genera No hay el tal incentivo, bicicleta financiera. no genera el incentivo para colocarte ahí, y bueno, se van a ir todos al dólar. Claro. Entonces hay un equilibrio muy inestable que va a ser de día a día, de hora a hora, para el Toto Caputo, para tratar de encontrar ese nuevo equilibrio con el tiempo corriéndole en contra, como vos decías, porque el 9 de enero hay que pagar 4.500, 600 millones de dólares ya a los bonistas privados. Y durante todo el año son como 20.000 millones entre toda la deuda que tiene el Estado Nacional. Entonces el tiempo lo apremia, y eso hace que que no haya perspectivas de que la economía se recupere en las próximas semanas. Porque el Toto se tiene que hacer frente a la herencia del Toto. Porque para llegar hasta acá, no solo hay un problema con la tasa de interés, sino también con los pesos, los encajes que habíamos charlado acá, que llegaron hasta el 50%, o sea, la mitad de la plata de los depósitos, los bancos lo tienen que dejar en el Banco Central. Eso todavía no se regularizó. Y los límites, hay un montón de normativas muy técnicas sobre la cantidad de pesos que pueden prestar o no los bancos, pero solo modificaron en forma muy marginal esos requerimientos de efectivo mínimo que tienen que tener los bancos. Entonces no hay pesos en la calle, Claro. y todos los días el gobierno va a tener que ver cuánto va desarmando todas esas regulaciones para ver cuántos pesos deja que entren en la calle. Entonces hay un montón de cosas que tiene que desarmar antes de poder definir si llega a hacer frente a esos pagos de deuda. Por eso están lejos de haberse resuelto los problemas con el resultado electoral. Sí, y en el medio tenés la meta con el Fondo Monetario Internacional, que es una Claro. meta que ya se cambió en junio. Digo, ¿la pueden volver a cambiar? Por supuesto. Digo, el Fondo Monetario sabemos que da programas por apoyo político, sobre todo en Argentina, directamente por apoyos a campañas electorales. Pero, bueno, también es una señal, si ya 2 veces tenés que cambiar la meta de reservas, es otra señal de que el gobierno efectivamente no está avanzando en esa condicionalidad que le pone el fondo. Y después también en esta idea muy timbera de Caputo de igual va a estar Estados
Estados Unidos atrás para salvarme. Bueno, también hay un costo para Estados Unidos cada vez que sale a rescatar a la Argentina en términos del costo electoral dentro de Estados Unidos, entendiendo que los votantes de Trump, los farmers estadounidenses, y ven a Argentina y ven un competidor del mercado internacional, Sí. más allá de el que ellos viven su propio no hay plata y de repente no hay plata y hay plata para Milei. No, sí, los costos del cierre del gobierno yanqui están siendo récord. En estos momentos hoy la bolsa está cayendo un montón por eso, porque se ve que los tipos no quieren acordar. El otro día me pasó un amigo que entró a una página de estadísticas yanquis y le aparece no tenemos las estadísticas actualizadas por culpa del radical left, de la izquierda radical que no quiere, de los demócratas de la izquierda radical que no quieren acordar un presupuesto. Como que también hay un juego Tremendo. político ahí muy, muy grande alrededor del no hay plata, ¿no? El no hay plata en versión yanqui. Entonces ahí hay una situación muy delicada que al mismo tiempo hay una algo que puede cambiar todo el tiempo, desde el lado ya sea técnico, con por ejemplo cumplir las metas con el FMI y devolverle la plata al FMI. Ahora esta semana creo que es que hay que pagarle 800 millones de dólares y el gobierno no los tiene. Va a tener que volver a pedírselos al Banco Central, deshacer todo el relato que hizo en estos últimos meses, pero le tiene que devolver en teoría 2.000 millones a Estados Unidos por las compras de pesos que hizo. ¿Quién es el acreedor privilegiado ahora para Argentina? ¿Primero Claro. se le devuelve la guita a Estados Unidos o al FMI? Y probablemente tenga más poder político Estados Unidos. Entonces eso también genera un quilombo adentro de los organismos internacionales. ¿O cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos que le puso Claro. Estados Unidos? Milei aceptaba algo que decía la semana pasada en la nota con Rossi. Decía, él se hacía el banana y decía, ¿no leíste la nota de The Economist? Le decía a Rossi y a los televidentes. Me están diciendo que yo soy un ejemplo para todo el mundo, ¿no? Por la motosierra, por el ajuste. Pero en los últimos 3 párrafos de The Economist dice el gobierno tiene que dejar flotar el dólar, tiene que comprar reservas y al comprar reservas va a poder volver a los mercados internacionales. Eso es lo Claro. que opina el 99% de los economistas de acá y de afuera y de Estados Unidos y de todos lados. Ahora el gobierno dice que va a hacer lo contrario, que primero va a bajar el riesgo país para después comprar reservas con deuda. Entonces está frente a un problema más general de lo que le puedan llegar a decir los economistas de cabotaje, que son todos mandriles para ellos. Sí, totalmente. Es que hay una cuestión donde, más allá del resultado de las elecciones, obviamente dependía de si perdía, ganaba, por cuánto, pero había una idea de que se venía un cambio en términos de gabinete y en términos de programa económico. Y eso no viene sucediendo, más allá de Kirchner como canciller y de Santilli ahora como ministro de Interior. Incluso ese cambio donde Franco se va, que Franco era el establishment, Franco era la casta, digamos. Franco estuvo con todos los gobiernos desde que tuvo 18 años hasta ahora. Creo que el primer gobierno en el que estuvo fue Lanús, de hecho, como Tenía un cargo medio de... tenía un cargo de B, pero no importa, digo, como era la casta política que le daba, si se quiere, esa comunicación con los gobernadores, esa comunicación con la política tradicional, y lo que se esperaba en términos de acuerdo político era eso, una derecha más amplia, digamos, no la derecha libertaria, sino una derecha más consensuada, una derecha que tuviese a Mauricio Macri, una derecha que tuviese a los gobernadores de Provincias Unidas y tal. Y ponerlo a Santilli es signo de lo contrario. O sea, es como poner una Pato Bullrich, es alguien que vos le sacaste al PRO y que lo pones ahí como ministro de Interior y el otro se va. Encima se va, tipo, no es que lo echás, se va él, Catalán, que era la mano derecha, es como medio raro en términos de lectura. Y para la Cancillería pones a Pablo Kirno, que yo entiendo que valoran mucho su experiencia de 17 años trabajando en JP Morgan, pero es como, bueno, uno más del equipo económico. No hay una apertura hacia otro sentido. Entonces es Milei siendo Milei y va a seguir siendo Milei los próximos 2 años. Por lo menos la señal parece ser esa. Y tiene sentido porque ganó, ¿no? Hubieran ganado las Claro. elecciones, provincias hundidas. Así que profundiza. Ahí, dentro de esos cambios, tiene que ver con el viceministro de Economía, que es Daza, que es chileno, y que el tipo supuestamente iba a ser el próximo secretario de Finanzas, o sea, Sí. el armador del carry trade. Pero al final asumió el doble agente, Leu, ¿viste? El que estaba en YPF, tiene toda una historia con el albertismo ahí muy sangrienta, pero el tipo termina también de JP Es el Morgan. que tuvo el desabastecimiento. Sí. Un buen Fantástica tipo. historia muy gráfico del gobierno de Alberto Fernández. Sí, creo que es de masa él. No sé. No para liberar a evidentemente- Alberto Fernández, Evidentemente pero- no era de masa, era de jugar otras cosas, ¿no? Porque al Claro. toque consiguió un cargo, o sea, asumió Milei y a las 2 semanas tenía un cargo así medio falopa y ahora es el secretario de Finanzas. Pero hasta hace una semana los medios decían que iba a ser Kirno. Kirno era el que se Daza. iba, Daza. Pero ganó Milei y como que el tipo ya no habla más. ¿Qué pasó ahí? El tipo es el que sonaba para ser el ministro de Economía de Cast, del otro lado de la cordillera, en Chile. Probablemente esté especulando con a ver qué pasa con el balotaje, sigue
va Kast de vuelta contra Janet Jara del Partido Comunista en Chile, y el tipo empezar a posicionarse como el próximo ministro de Economía y expandir el fenómeno Milei hacia toda la región, ¿no? Tiene un problema que en las últimas encuestas le da como que está subiendo mucho un nazi más nazi que el que va, que Kast, que es Johannes Kaiser, que es todavía más nazi. Capaz que comparten el mismo ministro de Economía, sería como acá no habría ningún problema. Pero hay una... Sí, Kaiser es como más Milei en realidad, como más outsider que Kast. Sí. Sí, pero el otro se llama Johannes Kaiser, o sea, no hay que explicar nada. Y tiene al hermano, es el de los parásitos mentales, Claro. comunistas, progresistas, etcétera. Pero alrededor del cambio de gabinete, evidentemente, es como un fortalecimiento de la hermana, ¿no? Claro. De la forma que lo llevó hasta. Era obvio hasta que acá. el libertario chileno iba a ser incluso más fascista Sí, que el obvio. argentino. Es alemán más que chileno. Claro. Toda la familia, ¿no? Sí, son Y muy. Kaiser. Sí, son terribles. De hecho, hace poco, el otro, el economista, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Axel o Alex Kaiser, Sí, que es más Alex, youtuber me y parece. eso, hace poco dijo que a Perú le falta un Milei, ¿no? Raro, porque acá supuestamente Milei viene a traer el síntoma El modelo de Perú. de Perú. Es como que se está expandiendo, ¿no? Tratan de expandirlo, Obvio. apalancado sobre la victoria de Milei, y Milei hacia adentro también. Se apalanca en la victoria para correr a los que no la vieron, a los Claro. que quedaron afuera. Y parece indicar, no sé, frente a la previa electoral, en donde parecía que el gobierno, que hasta lo decía Milei públicamente, vamos a abrir una coalición o vamos a tratar de lograr acuerdos para aprobar las reformas que nos quedan de acá a futuro, parece ser que Esta. se las va a poner. O sea, va a decir, estas son las reformas, o las apoyan o los aplastamos. Una cosa parecida a lo que fue el año pasado con la ley Bases, ¿no? Claro. Con las primeras leyes del gobierno, que después tuvo que retroceder porque no le dieron tanta pelota como creían, pero al principio del gobierno era Milei emperador, nosotros avanzamos y la casta retrocede. Ahora tiene la misma pinta, si no, no podrían a Adorni de jefe de gabinete, ¿no? Que es ultra Sí, el tema es derechista. que también ahí, viste, no teniendo en cuenta que un tercio de la gente no fue a votar, no teniendo en cuenta que había un miedo superlativo a lo que iba a pasar después de las elecciones, me parece que también es sobreestimar el apoyo popular que tenés. O sea, es de nuevo leer que el ajuste tiene apoyo popular y para mí no es así. No es que el ajuste tiene apoyo popular. ¿Habrá un núcleo duro, recontra revanchista, que quiere que todo el mundo le vaya igual de mal que él? Sí, seguro. Pero no creo que sea el voto mayoritario. No, para mí es difícil de saberlo, pero para mí lo mayoritario tiene que ver con darle una oportunidad a un modelo distinto del que Claro. veníamos viendo antes, ¿no? Como un rechazo a lo viejo y probemos con esto nuevo. Pasa que es diferente los motivos, las razones del voto a lo que vaya a negociar el gobierno con la casta, ¿no? Uno veía, por ejemplo, a Jalil y a Jaldo de los gobernadores peronistas del norte, que ya se los ve como que están deseosos por acordar con el gobierno. Lo mismo con un sector de la CGT muy probablemente, lo mismo con Sáenz, también gobernador de Salta, lo mismo con los radicales, la mayoría de los radicales. Entonces ahí se abren toda una cantidad de que la casta, que no va a ir a elecciones hasta dentro de 2 años y en el medio tiene que sobrevivir. Hay que ver cuántos gobernadores pueden pagar los aguinaldos en diciembre. Claro. Yo creo que pocos, con la guita que tienen hoy. No se sabe, pero hay que ver cómo se avanza, porque el gobierno le debe mucha plata a las provincias. ¿Tendrán que imprimir monedas provinciales? Va a haber un problema ahí grande que obviamente el gobierno lo va a usar para negociar. Así como el gobierno hacia adentro busca darle más preponderancia dentro del balanceo interno a Karina Milei contra Santiago Caputo, que era todo lo contrario a lo que parecía antes, hacia afuera como que lo nombra el Colorado Santilli para decir, bueno, voy a negociar, ¿no? Santilli, boludo. Que es el Estuvo arrodillándose todo el primer año, igual, ¿te acordás en Twitter? Sí, estaba por un cargo desde hace bastante. Fue su sueño, siempre quiso ser ministro del Interior, tiene toda la pinta. En realidad creo que su sueño es, a partir de esto, tratar de competir de vuelta por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Sí, obvio. Como que ese es el objetivo, ¿no? Que el tipo sea el gobernador. Y pasó de ser... ¿Cómo vas a ser gobernador de la provincia y vivís en un country? Me parece que debería estar prohibido. ¿Entendés? Como no puedes vivir en un country y querer ser algo, no conoces nada de la Pero les provincia. pasa a todos, menos a Kicillof, todos deben haber sido eso. O sea, Bueno, sí, Scioli claro. no es un country, pero él medio que es dueño de Villa La Ñata directamente. Vidal vivía en una No sé base si militar. necesita un country ahí. Vidal vivía en una base militar, que era como un Sí, country. pero antes no. Y sí, si vivís aislado en ese lugar. Vivís aislado, el concepto es el mismo. Peor porque la Es seguridad la peor, pagamos estás nosotros. más solo, además. Sí, también.
Está bien. Y antes así vivía para en atrás. Cava, además, no vivía en provincia de Claro, Buenos Aires. ahora vive en la isla, tiene un departamento espectacular. Entonces creo que ahí hay una señal que el gobierno busca dar la señal de que ahora el Colo va a abrir el negocio de las negociaciones con la oposición, pero hay que ver cuánto le puede dar el Toto Caputo, que quiere llegar a superávit fiscal. Las negociaciones con los gobernadores son por plata, Claro. y hay que ver que probablemente Santilli prometa muchas cosas, pero hay que ver si el Toto Caputo se las da, que se sienta siempre sobre la caja, porque lo principal que tiene el gobierno, Sí, lo bajo único que el puede plan. mostrar. claro, bajo el plan, que el único plan es bajar el riesgo país, y bueno, si vos mostrás que vas a gastar más de lo que recaudás, lo dijo Milei desde hace 20 años que viene diciendo lo mismo, el riesgo país va a subir, entonces no puede mostrar que va a haber déficit fiscal. Y además de que con este programa de retenciones ceros y demás, perdió una caja de lo que entraba por impuestos. Entonces va a estar todavía más al horno en el cierre del año. Sí, y en el medio quiere discutir tiene que discutir reformas, supuestamente, Sí. para hacerle... Nadie tiene las reformas, o sea, también eso hay que decirlo, se está discutiendo mucho, nadie tiene un proyecto de ley, digo, estamos discutiendo en base a los trascendidos que dicen funcionarios en entrevistas que dijeron una vez en una sesión en el Congreso. Digo, eso me parece importante porque después te dicen fake news. No, imbécil, estamos discutiendo en base a lo que dijeron porque no hay un puto papel. Presenten un papel, discutimos el papel. Pero también en base a experiencias de otros países, tipo Grecia. O sea, cuando decimos jornada laboral de 13 horas, estamos hablando de la realidad que tiene Grecia, que te pueden pedir que trabaje 13 horas 3 veces por semana. Creo que son hasta 36 días al año. Sí, sí. Anda a auditar eso después, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el marco sobre el cual se habla de eso, del banco de horas, de las paritarias regresivas. No, regresivas no. Paritarias... No eran flexibles, pero eran... No, retroactivas no es. Es No. como que vos podés tener una paritaria, pero después se va marcha atrás. Salarios Claro, dinámicos, los salarios dinámicos, bueno, sí. como todas esas cosas que venimos charlando, que son en base a lo que van diciendo distintos funcionarios de este gobierno. Sí, sí, El pero... papel así no lo tenemos. No, pero creo que en Yo esencia... creo que ni ellos lo tienen. No, está claro que no, Si porque no, lo circularía, o lo sea. están negociando, sí. Creo que eso tiene dos problemas, que primero tienen que aprobar el presupuesto, pero después podemos ver, y después que obviamente estas reformas se hacen no porque Argentina tenga un problema para contratar gente o de los costos salariales. El costo salarial de Argentina es de los más bajos del mundo para un país comparable como Argentina, ¿no? Los salarios Un país están de ingresos medios. por el piso, claro. Lo que busca el gobierno es tratar de consolidar esta situación actual de relaciones en la lucha de clases, en donde evidentemente el gobierno está avanzando, los trabajadores están retrocediendo, entonces busca dar una señal a los mercados, a los empresarios de acá y sobre todo los de afuera, que esta relación se va a mantener a futuro, o sea que vas a poder explotar más a los laburantes, que van a tener que trabajar más horas por menos salarios, porque pueden hacerlo en términos políticos y sentar las reformas por ley y no por decreto, que fue lo que intentó hacer Sturzenegger Claro. en diciembre, apenas asumen con el DNU 7023, pero hay que ver qué tanto respaldo tiene de la casta, que probablemente lo tengan, hay que ver qué tanto respaldo no tienen de la gente a la hora de la respuesta que pueda haber alrededor del proyecto. Es difícil eso, porque igual si vemos los hechos, porque ya van 2 años de este gobierno, vos ves una destrucción en el empleo registrado, tanto público como privado. Público porque mandaron la motosierra, echaron a más de 60.000 personas trabajadoras públicas, pero también una destrucción del empleo privado registrado. Obviamente, en cada empresa que cierra, cada fábrica que cierra, un montón de laburantes que tenían una relación de dependencia, vacaciones, aguinaldo, licencia por enfermedad y todo lo que marca el contrato de trabajo, bueno, todo eso lo perdieron, y lo que ves en simultáneo es el crecimiento del monotributismo, que es obviamente la situación de mayor precariedad, donde también hay una crítica para hacer al Estado, porque el monotributismo ha crecido en base a que el Estado hizo 1 millón de contrataciones con esa modalidad. O sea, el primero que empezó a hacer contrataciones tipo de relación de dependencia, pero con monotributo, fue el Estado Nacional. Eso hay que decirlo porque si no, no se entiende de dónde nace el monotributo. Ahora, si hacemos el recorrido de estos 2 años, donde ellos van recortando y eliminando el empleo privado registrado y lo que crece es el monotributismo, bueno, en ese contexto dan esta discusión de cambiar esa forma de relación de dependencia para que sea lo más
flexible y parecida al monotributo posible. En términos de, bueno, como no podemos garantizar un escenario donde todos tengan más derechos, vamos a hacer que todos tengan menos derecho. Así por lo menos tu vecino también la pasa como el orto, igual que vos. Como que hay una cosa ahí medio revanchista, pero también muy, muy compleja en términos del panorama que se abre, porque también yo veía lo de Grecia, ¿no? Lo de las 13 horas, los bancos de horas y demás. Bueno, Grecia, que también fue un país muy golpeado por el Fondo Monetario Internacional, fue el país europeo más golpeado por la crisis del 2008 y tal, pero seguía siendo un país europeo con otro tipo de reglas y otro tipo de formalidad en el mercado de trabajo. En un mercado de trabajo que vos tenés 40% de informalidad y pluriempleo, o sea, la mayoría de la gente que tiene más de un trabajo, ¿cómo compatibilizás eso? Porque en general la gente tiene más de un laburo y vos le decís, no, tenés que hacer 13 horas hoy, porque banco de horas. Yo tengo otro trabajo, hermano, ¿qué te pensás? Como que es medio difícil de pensar eso en este escenario, más allá de que es la vuelta a unas condiciones del siglo XIX en términos de laburo, ¿no? Como 8 horas de laburo parece Sí. idílico, ¿viste? Como, wow, laburás 8 horas, wow. No, pasa, para mí, por un lado es evidente que la reforma laboral se fue dando de hecho en los últimos años en Argentina. Ahora se profundizó en estos últimos 2, pero desde hace 10 o más que cae el trabajo registrado y sube el monotributo y distintas formas de trabajo precario, el laburo en negro. Eso viene pasando desde hace mucho tiempo. La cantidad de laburo en blanco está estancado desde 2014, creo, 2013. Entonces, hay una situación que por un lado se dan los hechos. Ahora también tiene que ver con esto, ¿no? Con cristalizarlo acá a futuro, mostrar garantías al capital internacional para que pueda invertir en Argentina en bajo estos nuevos reglamentos laborales. Lo que dicen los que tienen mayor voluntad de mostrar algo favorable alrededor de la reforma laboral es decir, bueno, tiene que ser como un país serio como en Estados Unidos, en donde vos viene una crisis, entras en recesión y tenés que achicar la empresa, entonces podés despedir. ¿Por qué no podés despedir? Que no hay libertad para despedir. En Estados Unidos sí, y así le va a la economía de Estados Unidos. Bueno, páguennos a nosotros los salarios de Estados Unidos o tengamos la productividad de Estados Unidos y ahí lo discutimos. Pero además cuando dicen eso, hablan de países que tienen un seguro de desempleo, donde vos podés vivir de ese seguro de desempleo por un tiempo determinado según el tiempo que hayas trabajado. Estados Unidos y toda Europa. Cualquiera o alguno tendrá algún amigo en Europa que ha vivido del paro, que es básicamente vivir del seguro de desempleo, que es algo que uno aporta. Acá el seguro de desempleo es un chiste. Entonces, también la estructura del mercado de trabajo es distinto porque lo que te garantiza el Estado es mucho menos. No, claro. Y que con un laburo puedes vivir. Claro. O puedes vivir bien. Acá no. Entonces estamos en una estructura social, económica, política muy distinta. Es muy difícil de comparar. Pero ese tipo de flexibilidad también te permite que en estas últimas semanas hacían noticia Amazon, Meta, Facebook, Google, etcétera. Están echando a cientos de miles de laburantes por mes por la inteligencia artificial, lo que sea, porque ven menos perspectivas de crecimiento a futuro y de un día para el otro te llega el WhatsApp, el Telegrama o como hacía Elon Musk que le mandaba un tweet y estás despedido. Y eso no creo que sea una situación querible para nadie. De hecho, los problemas económicos y sobre todo sociales en Estados Unidos están cada vez más en aumento. Entonces, creo que hay problemas más estructurales que van antes incluso que estas discusiones sobre las reformas laborales, que tiene que ver con qué va a hacer Argentina, cuáles van a ser los sectores que va a priorizar, cómo se va a producir, etcétera. Y en este ámbito está claro que el gobierno lo que busca es mano de obra barata para sacar los recursos naturales y venderlos baratos también afuera para juntar algunos dólares y estabilizar la economía a partir de solo eso. O sea, para cristalizar el modelo en el cual sobran 40 millones de argentinos, pero la macro en algún momento va a estar estable. Sí, obvio, y el resto sobrevive. O sea, el modelo es ese. Por eso cuando uno quiere buscar alguna política de incentivo al mercado interno, de incentivo a la economía, no la va a encontrar. No la va a encontrar porque no es un foco, no es un interés de este gobierno. Ahora, ¿hay que discutir el mercado laboral? Por supuesto que hay que discutir el mercado laboral, pero hay que discutirlo en términos de, ¿cómo hacemos que se garanticen ciertas prestaciones sociales básicas que tienen que ver con salud, que hoy en día está o en su momento estuvo muy atado a las obras sociales de los sindicatos y como los sindicatos eran los encargados de esa prestación social para los trabajadores? Hoy en día no están así, hay una responsabilidad de los sindicatos en el manejo de las obras sociales y también un crecimiento de las prepagas que hace que ya no tengan esa función
social que tenían en el siglo XX. Pero hay que ver también cómo garantizar distintas prestaciones. Digo, la asignación universal por hijo nace para los trabajadores informales. Los trabajadores formales tienen una asignación social de ANSES que entra a través del salario. Digo, vos tenés un pibe y cobrás más. ¿Y por qué cobrás más? Bueno, porque hay una asignación específica para tus hijos y tus hijas. Digo, la AUH venía un poco a unificar eso. Bueno, hay que pensar distintas estrategias así que garanticen ciertos pisos de acuerdo para todos los y las trabajadoras, en términos de trabajadores en un sentido más amplio. Digo, hay discusiones que vienen desde la economía popular de gente que queda sistemáticamente afuera del mercado de trabajo y se busca su propia fuente de laburo, o discusiones que vienen desde los cuidados, de los aportes que hacen las minas en sus casas, en sus comunidades, las cocineras de los comedores, que dicen, che, yo también estoy laburando, merezco tener garantizadas ciertas condiciones. Bueno, eso parecen discusiones utópicas, pero en realidad cuando tenemos esa discusión en concreto, bueno, hay un rol del Estado en garantizar eso. El problema es de dónde salen los fondos. Bueno, ¿de dónde salen los fondos? Del aparato económico productivo. El tema es ver cómo captás esos fondos, a través de qué impuestos o de qué contribuciones, para poder garantizar eso para la masa de trabajadores. O sea, imposible no es nada. Imposible es querer vivir trabajando 13 horas por día. Digo, usemos un poquito la cabeza. Y que tampoco hay tanta correlación entre hacer una reforma laboral y que haya más empleo. De hecho, no hay evidencia empírica. La más cercana es la última, creo que se hizo en la región, fue la de Brasil, con Temer, un gobierno de facto, que hacen una reforma laboral y cae el laburo registrado igual. No hubo un crecimiento. Hubo crecimientos marginales cuando la economía crecía. Cuando la economía entraba en recesión, despedían, ¿no? Pero la correlación va directa con la economía. Si hay más actividad económica, hay más empleo y de mejor calidad. Si hay menos, la inversa. Y después, estoy de acuerdo con lo que decís, creo que alrededor de tener mayores derechos, mayores capacidades para los laburantes, mejores salarios, etcétera, se puede conseguir, no es tampoco una utopía. Y de hecho, pasó algo hoy, no sé si lo viste, pero hoy el gobierno le tuvo que dar un aumento de 60% a todos los empleados de planta del Garrahan, después de muchos meses y de mucha lucha, ¿no? Lo hace después de las elecciones para no mostrar en la previa que le torcieron el brazo, pero la verdad es que le torcieron el brazo, ¿no? Que los tipos tuvieron que resignar partidas presupuestarias de otro lado para pagar el aumento que se merecen la gente, y que la consiguió luchando, ¿no? La consiguió haciendo una lucha bastante importante, que logró tener capilaridad en los medios de comunicación, que sea una lucha nacional. Claro, de organizarse de forma independiente entre los laburantes, entre los distintos sectores de los laburantes. Entonces ahí creo que hay un mensaje bastante potente, que obviamente el gobierno va a tratar de ningunearlo, va a tratar de decir, bueno, ahora nosotros somos buenos y hemos aprendido, estamos en esta época más de Milei, en lugar de usar 4 camperas y putear, ahora usa traje y corbata y abraza gente, entonces le damos este aumento. Pero no, está claro que lo que ellos quieren hacer es ajustar a todos los laburantes, y esto es una conquista, creo que puede sentar las bases para eso, ¿no? Para tener algún tipo de perspectiva un poco más positiva de que si uno se organiza, se puede. Y además también pienso, ¿no? En términos del mercado de trabajo, obviamente que el factor más importante a la hora de contratar un empleado o no, o de crecer en términos de negocio o no, tiene que ver con la economía, obviamente, tiene que ver con el funcionamiento de tu economía. Entonces también, si vos desde el Estado podés garantizar mayores prestaciones, eso involucra mayor fuerza de trabajo. Digo, para que vos vayas a una guardia y no esté colapsada, tiene que haber más gente trabajando en el sistema de salud. Y para que vos vayas a una escuela y haya vacantes, tiene que haber más gente trabajando en los espacios de educación. Bueno, así sistemáticamente con los espacios que necesitamos para vivir. Eso en sí mismo es una reactivación de la economía. Lo digo porque a veces es muy fácil perderse en el sentido común que quieren bajar desde el gobierno, pero bajar no solo desde este gobierno, sino desde esta época, ¿no? Donde parece que nada alcanza, porque de repente estamos hablando de una jornada laboral de 13 horas, que es algo que si lo hablábamos hace 3 años, nos parecía una distopía muy lejana a la realidad, y ahora parece como, ¿qué pasa? ¿No querés trabajar? ¿No querés trabajar 13 horas por día, vago de mierda? Bueno, entonces volver un poco a las bases de, bueno, somos seres humanos, vamos desde cero, ¿no? Como somos seres humanos, ¿qué necesidades tenemos los seres humanos? Dormir, comer, tener un techo bajo nuestra cabeza, salud, educación, pensar un poco socialmente hacia dónde queremos ir. Bueno, no ¿cómo sé, garantizamos eso? Es demasiado, me parece. ¿No? Muy comunista lo que digo, es muy comunista. Pero bueno, ¿cómo garantizamos esa reproducción social en un país que es
recontra rico en recursos, donde tenemos alimentos, de hecho, para exportar, o sea, producimos mucho más alimentos de lo que necesitamos, tenemos energía, tenemos todo lo que necesitamos para poder garantizar eso y además crecer. Lo digo así, en términos tan básicos, porque de nuevo, insisto y vuelvo al principio, bueno, no hay nadie que esté discutiendo eso. Yo veía ahora, voy a hacer una cipallada horrible, pero veía el cierre de la campaña de Mandani, que se vota hoy. Mandani, este alcalde de Nueva York, musulmán, zurdo, o sea, Todavía no lo quemes. todo el candidato a alcalde. No, dije musulmán y zurdo. No, musulmán dijiste y zurdo. alcalde, por eso te digo. No, que compite para la alcaldía de Nueva York, que obviamente es la Sí. pesadilla de la derecha, porque es musulmán y zurdo y progre, o sea, no es el musulmán como ortodoxo que le pueden decir tipo, hijo de puta, querés a las mujeres con velo, no. Y que el chabón en la campaña es tipo, bueno, quiero ayudar a los negocios chicos, quiero congelar el precio del alquiler, quiero generar viviendas públicas para que poder controlar mejor el precio de los alquileres en Nueva York, quiero, bueno, como toda una serie de políticas muy concretas que hacen a la vida de las personas. Bueno, ¿hace cuánto que no discutimos eso acá en Argentina? Porque acá hubo una ley de alquileres que al final todo el mundo la odiaba, se sacó y yo no veo a nadie mejor con su alquiler, ¿eh? O sea, no, uno ve el precio de los alquileres y no decís, el mercado lo resolvió, ¿eh? El mercado ahora funciona perfecto. No, de hecho no, el año pasado creo que era uno de cada tres tuvo que mudarse a peores condiciones. Nosotros, la productora. Del otro lado también todos, sí. Entonces, como bueno, cada cosa que vamos perdiendo en términos de condiciones de vida es un problema. Yo veía el dato del servicio de transporte. Bajó la cantidad de uso en el transporte público. Eso es gente que perdió el laburo y no está yendo a laburar, y gente que se rebusca 10.000 estrategias, camina 20 cuadras para tratar de achicar el uso del transporte público para ir a trabajar. O sea, no solo tenés que ir a trabajar 9 horas por un salario de verga, sino que además tenés que caminar 20 cuadras porque no podés pagar una luca el bondi. ¿De qué estamos hablando, chicos? ¿De qué verga estamos hablando? O sea, ¿todo para qué? Para que Toto Caputo pueda seguir haciendo su bicicleta financiera del orto y que te diga, no, todo marcha acorde al plan. O sea, también, viste, pensemos un poco, porque si no es como nos perdemos en la discusión financiera y esto es una discusión muy concreta de la vida real. Pero también las dos cosas se mezclan. Mira, sobre eso, mezclando con lo que charlabas de Mandani y eso, hay un argumento que es muy del pro, pero que ahora se replica, que es, bueno, si a vos no te gustan las condiciones del mercado laboral formal, ponete un emprendimiento, ¿no? Hacelo Claro. tuya. El problema ¿A es que, quién le vas a vender, pelotudo? primero, el problema es que es muy difícil de vender. Segundo, que es carísimo vender. Vos querés vender lo que quieras. Hay un monopolio en Argentina que se llama Mercado Libre. Vos lo tenés que posicionar ahí. Te cobran mínimo un 12%, creo, por cada venta. Es un montón las comisiones solo por publicarlo en Mercado Libre. Pero además tenés las comisiones de pago. Vos querés vender algo, vendés algo, y si te pagan con tarjeta lo cobrás a los 14 días. Y con sumado a la comisión que te cobran. Si lo querés adelantar, tenés que pagar una comisión más alta. O sea, en el medio, durante todos esos días, Galperín en Miami tomándose una caipirinha, está haciendo guita con la bicicleta financiera del Toto, mientras con tu guita. No la está haciendo con la propia. Y eso le pasa a todos los emprendedores de Argentina que venden medias en la calle hasta que tiene un comercio en el centro, en el microcentro de acá, o turismo, sobre todo, en el interior del país. Ese es un problema para todos. Pasa que es como un impuesto oculto. Nadie lo ve porque estás usando una plataforma. No es un impuesto que te cobra directamente la FIP, el ARCA. Entonces, ahí hay un problema que países como Brasil lo solucionaron. El PIX, que es una forma de pagos que directamente armó el Banco Central, baja las comisiones de todas las transacciones hacia dentro de la economía. Además, los ayuda a formalizarlos y además permite un mayor uso de datos para poder establecer quiénes deberían recibir créditos o no, quiénes deberían recibir ayudas o no. No se me hace baba la boca. La fuente de datos que vos tenés un documento, o sea, vos sos brasilero y tenés asociado automáticamente una cuenta de Pix. La podés usar o no, obviamente, pero ya no es que tenés que abrirla, ya viene asociado. Es como que vos tengas una cuenta directa en el Banco Central. ¿Entienden la fuente de información que se hizo para el Banco Central brasilero? Nosotros tenemos que pedirle todos esos datos a Galperín, los tiene Galperín, no los tiene el Estado Nacional. No son datos públicos, ahí son datos públicos. Vos querés hacer una política de ingresos, de impuestos, de lo que sea, y tenés la mejor base de todas, ¿no? En eso la rompió Brasil. Y si querés desarrollar algún sector particular del turismo, sabés a quién darle la plata, o querés darle una transferencia directa a alguien que es indigente, se lo podés dar directamente para un celular que lo tiene más o menos todo el mundo. Entonces, hasta incluso se podría hacer un poco más
perfeccionado que directamente el Banco Central te abra la cuenta y no tenés que Total. intermediar con Mercado Pago o con cualquiera sea la bicicleta, incluso con los bancos, ¿no? Los bancos medio que pierden la razón de ser si vos podés tener una cuenta directa en el Banco Central y que además el Banco Central te paga la tasa de interés que le paga el Toto Caputo sin tener que intermediar, o sea, sin las comisiones. Entonces, hay cosas para hacer, eso es algo que hizo Brasil, que se puede hacer incluso mejor, que Argentina tiene la capacidad para hacerlo, es evidente, y que está ahí al alcance de todos. ¿Cuál es el problema? Que nadie está dispuesto a pelearse con Galperín. Pero Nadie está boludo, dispuesto a tardaron pelearse. 2 años en que puedan convertir el QR. Claro. O sea, no era por una cuestión tecnológica que no se podía convertir el QR, era porque el Mercado Pago no permitía que los bancos usen el mismo QR. O sea, una pelea entre bancos y Galperín y uno tenía que ponerse a defender a los bancos, ¿entendés? Lo mal que estamos. O sea, como una cosa ridícula de un capricho de un rico. Y Eso es lo que discutimos, ¿ves? Y después tenés a los libertarios que te dicen, me querés trabajar. Ni siquiera hay que sacarlo De del la juego. casa de la abuela, hijo de puta. Uno Andá a laburar vos. podría tomarlos a ellos como intermediarios, como pasa con Pix, y que el Mercado Pago siga funcionando, pero vos al habilitar una regulación directa y un canal directo con el Banco Central, permitís bajar las comisiones o establecer una competencia directa del Banco Central, que el Banco Central abra su cuenta DNI, pero a nivel nacional, y los tipos dicen, no, del Banco Nación, y te dicen, tomá, yo te cobro una comisión del 0,01, entonces el resto va a tener que bajar la comisión. Y una formalización Y preciosa. formalizás un montón, incluso puedes poner después un impuesto al efectivo, como dice Álvarez Agis, que también es una muy buena idea, y así con un montón de cosas que pueden permitir que la economía popular deje de ser una economía popular informalizada, oculta, que nadie sabe medirla, nadie sabe dónde está, o sea, todos sabemos dónde está, pero nadie sabe cómo medirla para poder hacerla crecer, y que con estas medidas muy particulares puedan permitir escalarlas un poco más y que no sea una pesadilla, ¿no? Tratar de hacer algunas de estas, hasta incluso dentro de su propia forma de razonar, ¿no? Del emprendedurismo, etcétera. Entonces, hay un montón de formas parecidas para hacerlos, que no implicaría ni siquiera dejar afuera a los privados, sino que bajen sus márgenes de ganancia. En Argentina son los lugares donde mayores márgenes de ganancia tienen. Lo último que voy a decir sobre esto. La semana pasada salió el balance de Fiserv. Fiserv es el que te cobra, el que tiene los postnet de las tarjetas de crédito y de débito. Se desplomó la acción de Fiserv. ¿Por qué? Porque en Argentina bajaron la inflación, entonces bajaron la bicicleta que le hacían ellos con la inflación, la devaluación y la tasa de interés, tenían márgenes espectaculares. Todos los márgenes de ganancia de Fiserv en Wall Street estaban acá en Argentina porque se apalancaban sobre hacerle la tasa de interés. A vos te pagan a 14 días, a vos comerciante te pagan a 14 días, tenés 14 días de hacer tasa de interés, de poner bonos SER, lo que sea, y en la medida en que bajó la tasa de inflación por la masterclass del Toto Caputo, le comprimió los márgenes de ganancia a esa empresa. Por lo tanto, sigue teniendo grandes márgenes de ganancia, pero en la medida en que podamos estabilizar la economía, que la economía funcione de una forma más o menos normal, se pueden comprimir todos esos costos, pero no se van a comprimir solos. Alguien se tiene que meter a discutir y a tener una iniciativa pública. Claro. común. Que es lo que nos falta. Claro, totalmente. Eso en términos de reforma laboral y también de reforma del sistema bancario, porque estamos hablando al fin y al cabo de eso, del uso de la moneda y cómo circula esa moneda. Después viene toda la pata de reforma tributaria, que tampoco hay ningún borrador dando vueltas. Y uno cuando ve las cosas que se han dicho del super IVA, uno ve la historia del IVA en la Argentina y siempre son los gobiernos de derecha los que aumentan el IVA. Caballo fue el último. El IVA en Argentina es altísimo, o sea, el 21% es de las tasas más altas de la región en términos de IVA. Y el IVA obviamente es el impuesto más injusto porque lo pagamos todos y todas, no importa cuál sea tu poder adquisitivo. Entonces, yo leo super IVA y digo, ¿cómo le pones super IVA como si fuese un buen nombre a aumentar el impuesto más injusto de todos? Hijo de puta. Y además sería en detrimento de ingresos brutos, claro, que es como se sostienen las provincias, o sea que sería también una centralización más grande del impuesto a nivel nacional, por ende más poder en el Ejecutivo Nacional, menos poder de los gobernadores. Lo cual es re complejo porque obviamente, no sé, provincia de Buenos Aires, capital federal, y juntan mucho en términos de ingresos brutos, porque son bueno, no en Cava, pero provincia de Buenos Aires, provincia muy productiva. Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Ahora, las provincias que no tienen aparatos productivos tan fuertes, bueno, se resuelve con la coparticipación. Es un quilombo. El sistema tributario en Argentina es un quilombo y es cierto, es un caos. Organizarte para vender en distintas provincias en Argentina es muy complejo. Hay que simplificar el esquema tributario recontra, hay que simplificarlo. Ahora, se simplifica haciendo que todos
paguen más en términos de IVA? No, por supuesto que no. Pero claro que no. O sea, como no es así. Y además con el antecedente de que este gobierno ya hizo un paquete fiscal, que fue un paquete fiscal recontra regresivo. O sea, vos acá en Argentina pagás bienes personales, que si no lo conoces es porque no lo pagás. Digo, es una declaración anual donde vos marcás tu patrimonio y en base a eso pagás impuestos. Y si pagás porque te excediste en 1.000 pesos o sos el hombre más rico de la Argentina, pagás la misma alícuota. Gracias a este gobierno. Hay cosas que son del sentido común y que no las estamos discutiendo porque estamos muy pelotudizados discutiendo las cosas que quiere Milei, que son todas distópicas, espantosas y no van a ningún lado, ¿viste? Porque estás discutiendo con un nene de 17 años en Twitter sobre si querés trabajar 13 horas o no. Bueno, discutamos en serio con gente de carne y hueso sobre las cosas que queremos. Pero los economistas están en la misma, agarrando los economistas son unos pelotudos. Pero mirá, y por ejemplo, también. El otro día estaba viendo... estaba haciendo un video sobre las cerealeras y justo encontré una investigación del CONICET de García Zanotti, que nos ve, Sí. que hace muy buenas cosas, que él calculaba García que la tasa Zanotti. efectiva que pagan las cerealeras, las empresas más grandes del país, las que manejan el dólar soja, las retenciones cero, las que más facturan en Argentina y manejan el comercio exterior, Cargill, Viterra, Bunge, AGD, pagan un 2% de tasa efectiva. Sobre toda su facturación, solo un 2%. Una pyme paga 40 y pico, 50. Y además está al revés, ¿no? Cuanto más chica la empresa paga más impuestos y cuanto más grande paga menos porque va deduciendo, hace toda una triangulación con las provincias. Contabilidad Después, creativa. estas empresas hacen triangulación internacional, lo cual lo hace todavía más eficiente para ellos para no pagar impuestos, pero la torta está completamente invertida y muy probablemente este tipo de reformas lo que buscan es profundizar esa alternativa porque va de fondo con lo que venimos charlando todo el tiempo, que es que el gobierno lo que quiere priorizar son grandes empresas de afuera que vengan a sacar los recursos naturales y venderlos afuera. Entonces le tienen que garantizar impuestos más bajos a ellos, cargas laborales más bajas a ellos y libertad para manejar las divisas a ellos. Entonces, muy probablemente la perspectiva de la reforma tributaria venga por ese lado. Total. Pero yo creo que no todo está perdido. Quería dar una nota de esperanza. Pero sí, el sábado fui a la Marcha del Orgullo, que siempre es una marcha muy linda, en términos de que es festiva, hay música, bailás, ves mostras por la calle, es todo precioso. Es como que vivís un ratito el mundo en el que querrías vivir. A mí me pasa eso. Llego ahí y digo, ay, ¿te imaginas, boludo, que el mundo fuese esto? Qué lindo. Se puede. Es un poco el encuentro. A mí en el encuentro me pasa eso, que después vuelvo del encuentro plurinacional, digo, ¿por qué no nos quedamos ahí y ya? ¿Por qué no tomamos una provincia y la hacemos Por ahí te tenés que nuestra? mudar al interior, ¿viste? Sí, tiene que ver con la gente igual. No sé si tiene que ver con las ciudades en particular. El punto es que en el Orgullo, una marcha muy hermosa, yo me volví, estaba un poco ya pasada de interacción social y me perdí un poco, me pedí un Uber. Lo resolví burguesmente y me pedí un auto. Y me tocó un venezolano que está acá hace 8 años. Yo no quiero hacer estadísticas, pero en general los venezolanos que llegaron hace tanto suelen ser un poco más conservadores. Entonces me dice, sí, porque está todo cortado, no sé por qué está todo cortado. Y yo le digo, no, es que es la marcha del orgullo. Y me dice el chabón, tratando de ser conciliador, ¿viste? Me dice, ¿y por qué no van al autódromo y hacen la marcha en el autódromo y no cortan la calle y no sé qué? Yo le digo, no, es que la gracia es sacar el orgullo a la calle. Le digo, pierde todo el sentido de ser. La gracia es que vos durante un día salís a la calle como vos querrías salir todos los días, pero no podés porque tenés un chabón que te hace... Entonces, ese día podés permitirte salir a la calle como se te canta el quinto forro del orto y nadie te va a hacer nada, nadie te va a acosar, y todo va a ser una fiesta. Es hermoso. Y se queda así y dice, claro, tiene sentido, dice. Y se queda como callado 5 minutos y dice, voy a ir el año que viene. Voy a ir. Yo dije, sí, lo gané porque todo ser humano es una persona plausible de ser convencida. Hay que charlar. Si vos tenés que charlar y hablar y las cosas se entienden. Y le digo, se hace siempre los sábados para que pueda ir todo el mundo, es una fiesta que va gente de todas las edades. Le digo, incluso en Argentina, que se hace en noviembre, le expliqué por qué se hacía en noviembre, se hace en noviembre, que es verano, que siempre hace calorcito, se hace siempre un sábado, como todas esas cosas, y yo creo que le llegó. Increíble. Gran mensaje de optimismo. Un mensaje de optimismo de que hay que hablar con la gente, hay que dejar de... Parezco vos, ¿no? Pero hay que dejar de hablar en Twitter
con los mismos forros de siempre y empezar a hablar con la gente de carne y hueso. Uno como una persona de carne y hueso que obviamente te incomoda, porque yo estaba así, dije, yo estaba además vestida de la marcha con una remera de Norita Cortiñas y una pollera de encaje. Bueno, y dije, ok, esto va a ser una conversación incómoda, estoy preparada. En cambio, en Twitter el mensaje de la marcha era todo lo contrario. Yo veía que todos criticaban la marcha porque la coqueta rechazaba fotos con ella. Entonces como que la onda era mala onda. Ni me llegó eso. No, yo veía los videos y que se querían sacar una selfie con la coqueta y decían, no, fotos no. Y todos decían, bueno, estas son las marchas. Estas son las marchas del orgullo. Pero no, gran mensaje. Yo no voy nunca a la marcha del orgullo porque a mí me agobia mucha gente también. Mucha gente bailando y eso no es para pero la mí. marcha del orgullo es espectacular porque además la gente yo no soy creativa, la verdad, no nací así. Pero hay gente que es muy creativa, ¿entendés? Entonces es una marcha muy artística también. Y es muy catártica, pero catártica trolamente, ¿entendés? Es como catártica, pero con arte. No es catártica triste, porque, no sé, la marcha del 24 de marzo es una marcha que vos salís acongojado. Es conmovedora, es una marcha que te mueve, es una marcha de todo el día, como es otro tipo de marcha. La marcha del orgullo es como dar vuelta a eso y hacerlo una fiesta. Y es espectacular, porque además ves gente realmente de todas las edades. Como ves el viejo puto que vivió tener que salir con la máscara y ves chicos divertidos, ves a las infancias trans, como un montón de cosas que decís, qué lindo que podría ser el mundo, loco. Y lástima tenemos a Milei de presidente, ¿entendés? No, sí. Es terrible, pero bueno, hay muchas señales de esperanza en el medio. Lo del Garrahan para mí es otra. Sí. Hay que ver qué pasa hoy en Nueva York. Para mí lo de Nueva York va a estar espectacular porque muestra también una polarización nueva. Como potencialmente, ¿no? Es una ciudad, es una de las ciudades más grandes y capitales financieras del mundo, pero que pueda llegar a ganar la alcaldía. Un tipo que se autopercibe socialista y que tiene una campaña bastante radical. Y que se autopercibe socialista fue el comentario trosco del día. No, porque al contrario, porque Trump dice no es socialista, es comunista que es peor, le dice Trump. Y todos los yanquis están en esa diciendo nos vamos si un comunista agarra Nueva York. Váyanse. Pero a lo que ves que no es solo bajará el precio de los alquileres. Diciendo que es socialista, claro, y con una política más de llevar un planteo ideologizado a lo concreto, a dar soluciones concretas, que eso es muy interesante, sino también toda la deriva que tuvo en estos últimos meses, que es Trump, el presidente de Estados Unidos, muy agarrado por el lado de los más ultras republicanos, la ultraderecha de él y a nivel internacional, porque se convirtió en un tema internacional, todos haciendo campaña en contra de él. Entonces como que es una nueva forma de, si gana, por ejemplo, Zoran Mandami, de polarizar, de una polarización entre la ultraderecha y una izquierda más radicalizada. Claro. En lugar de la polarización entre la ultraderecha del Partido Republicano y los socialdemócratas del Partido Demócrata. Sí, ¿cómo se llamaba? El chabón, ya me olvidé el nombre. El que estaba casi agagada, pobre. No, Biden. Biden, Kamala Harris, y que ahora aparecían otros gobernadores, sobre todo el gobernador de California, que aparecen como, bueno, Trump tenía razón en algunas cosas, no como acá, como los progres de Argentina que dicen Milei decía que había que hacer un ajuste y había que hacer un ajuste, muchachos. Encima salieron re envalentonados a decir, está bien, al final, porque hay una estabilidad que trajo Milei. ¿De qué estabilidad me hablan? Chico, acá liberás un par de pesos y sabés cómo te sube la inflación. Liberalo, a ver qué pasa. Libera un par de pesos en la economía, baja un poquito la tasa de interés. Bueno, para mí ahí hay un punto de que podemos ir hacia una polarización que a mí me entusiasma eso, que haya una radicalidad para polarizar con los Trump, con los Milei. En cambio, acá por ahora estamos en la inversa, sobre todo los economistas, habrás visto la discusión esa de Twitter, muy de nicho, no sé si ustedes lo vieron, digan en comentarios, de Nathanson diciendo que el peronismo tenía que buscar un economista pro mercado, que tenga confianza en los mercados. A mí me dolió Álvarez Agis diciendo, al final se podía no hacer piquetes, ahora no hay más piquetes en la 9 de julio. O sea, justo a Patricia Bullrich vas a levantar, ¿en serio? O sea, como... No era necesario, vos sos economista, o sea, ya podías tener tú un planteo con el cual yo no adhiero, pero políticamente ¿te parece levantar a Patricia Bullrich? Lo peor es que fue antes de la elección eso, antes de que Milei arrase. No, pero para mí toda esa discusión le hace un gran súper favor al gobierno. Sí, obvio. Es exactamente lo que quería el Toto Caputo. El Toto Caputo lo pone en Twitter, dice es espectacular que la oposición se esté peleando porque ahora va a quedar claro que hay una oposición que va a ser marginalizada, que es la más cuca, la más quillerista, que se pelea con los mercados. Nosotros vamos hacia un país serio con una oposición que diga que siempre vamos a pagar la deuda, pese a que el kirchnerismo siempre la pagó, hay un bucle, pero con
una oposición más de centro, que podría ser los gobernadores o estos economistas que propone Nathanson, y que los tipos digan que es necesario acercarse más a los mercados y dar señales de pago de la deuda para que no suba tanto el riesgo país y baje el dólar, es justamente lo que quieren ellos. Además que muestra que no tienen ningún tipo de iniciativa de presentar algo contrario, sino que siempre están a la rastra de la agenda que marca, en este caso, Milei. Y que sería la muerte del peronismo, digo. Sería como que el peronismo siga el sendero del radicalismo. ¿Vos querés seguir el O del sendero Partido del Demócrata. radicalismo? Sí. Bueno, perfecto, hace eso. Hace un partido de consenso que diga, esto está bien, pero también tenés que tener un subsidio para tal cosa. Esto está bien, pero tenés que tener una línea muy chiquitita, ¿eh? No te voy a tocar el superávit de nada. No te voy a cobrar un impuesto a las personas ricas. No te preocupes, me olvidé de esas discusiones. Bueno, eso es la muerte de movimiento como movimiento político transformador. ¿El peronismo puede ser eso? Claramente. O sea, nosotros vivimos en un Vacío. país donde Carlos Saúl Menem fue el que hizo un montón de transformaciones estructurales que nos llevaron hasta acá y lo hizo con el sombrero y la bandera del peronismo. Ahora, yo creo que eso es la muerte del peronismo como movimiento político. Y de hecho, cuando termina Carlos Saúl, estaba esa discusión si el peronismo se había muerto o no. Quien lo revivió fue Néstor Kirchner con el kirchnerismo y levantando de nuevo las banderas de la justicia social. Si ustedes no quieren ver eso y quieren morir, bueno, ahí está el espejo del radicalismo. Para mí, lo peor de eso es que al final del clip, Nathanson le tiran en la mesa Hernán Sí. Letcher, y Nathanson dice, no, Letcher no, como diciendo, Letcher no tiene buena sintonía con los mercados porque está en el CEPA, tiene una posición distinta. Letcher, para responderle a Nathanson, hace un tuit larguísimo en donde dice, nosotros desde el CEPA defendemos una regla fiscal. La regla fiscal es lo que defiende Redrado en Argentina. Es lo que defienden los bonistas. La regla fiscal es lo que quieren Wall Street. Y es con lo que se pelea Brasil, que tiene reglas fiscales desde los 90, y Lula se pelea sistemáticamente con esa regla fiscal porque no lo deja avanzar en un montón de políticas que necesita para mejorar la vida de la gente en Brasil. Es lo más neoliberal que hay. Porque, ¿qué es la regla fiscal? Es poner un tope al gasto público. Un tope que solo puede subir el gasto público en la medida que suba tanto porcentaje el PBI. O sea, atar de manos al gobierno para que no se desmadre en el gasto fiscal. ¿Ese puede ser un problema? Bueno, relativo. Pero el problema es que le pone un techo al gasto público, no al gasto fiscal y financiero. El gasto financiero sube y sube y sube y es una bola de nieve que todos los años va subiendo. Brasil tiene un déficit financiero del 7%. Es decir, aumentan los pagos por intereses de deuda, pero eso no entra en el techo del gasto público, no entra en la regla fiscal. Entonces, en los hechos, la regla fiscal es liberar fondos de salud, de educación, de cualquier obra pública que quieras hacer para tener más fondos liberados para pagar la deuda. O sea, tener una regla fiscal es exactamente lo que proponen los bonistas en todo el mundo, que hacen lobby por eso en Europa y en América Latina. Y el kirchnerismo hace propio ese programa, ganó el toto, ¿no? Hay Milei para rato, Milei emperador. Yo quería cerrar con una nota de esperanza y vos me venís a bajar de un ondazo. Para mí es Así espectacular porque muy se difícil. clarifica la discusión. Es muy difícil. Este es el momento para que la izquierda discuta con estas cosas para mí. Es espectacular el momento, si lo confiesan. Yo quiero que emerjan cosas nuevas. No importa. El punto es que abajo están los links para bancarnos porque, chicos, nuestra posición claramente es marginal. Acabo de decir que Tanto en el mundo de los economistas como de la política tradicional. mi propuesta Así de que mercado pago necesitamos no va, ¿no? el avance de todos los comerciantes que están hartos de pagar las comisiones de mercado pago. Bueno, paguen las comisiones a delirio, chicos. Es verdad, es verdad. Va a tener más futuro. Por lo menos no lo vamos a usar para tomar caipirinhas. Tenemos que volver a poner el en QR. Miami. Creo que últimamente no estamos poniendo el QR. Creo que eso le va a ayudar a la gente para que pueda aportar. Ok. Y acá abajo Pondremos también el QR. están los links. Y El jueves, ¿de qué vamos van a a charlar hablar? profundizar sobre esto. Hay una polarización nueva. Vamos a ver qué pasa en la elección de hoy. Yo en cuando Nueva escucho York. el programa digo, uff, qué zurdos que son. A mí, Zurdos empobrecedores. ¿querés que a mí ahora los zurdos son los que más nos están puteando? ¿Ah, sí? Sí, sobre todo por... Mira. No, a mí, hice reels Me gustó provocadores. mucho el último programa con... Se me fue el nombre. Con Diana. Con Diana, genia Sí, sí, total. estuvo Si muy no buena, lo la gente le vieron, gustó. véanlo, está buenísimo. Sí, espectacular sobre Colombia. Sí. Petro en particular, pero Colombia en general, con un ataque Sí, nuevo pero de también Trump. con una perspectiva más de la región, que me parece Sí, que sí. es interesante. Histórica y de la necesaria. región, sí, totalmente. Y en el medio de esa ofensiva, de hecho, Trump se mete con Claro. gobiernos de la región y también lo pone en paralelo con esta elección que tiene en Nueva York, como diciendo, combatimos a los comunistas afuera y también adentro, ¿no? Adentro sería esta polarización con Zohran Mandami que está por definirse Sí, hoy. y también hay un avance de Estados Unidos en un nuevo proyecto Cono Sur donde el narco aparece como el enemigo a combatir en todos lados. ¿Viste? Venezuela, de repente, narco, Colombia, narco, todo
todos narcos. Nunca evaluar un poco el consumo que tienen ustedes, chicos, ¿eh? Nunca. Plan Cóndor 2.0, dice Fer. Sí, es tremendo. Y sí, estoy de La acuerdo. verdad que sí. Ahora, eso vamos a charlar el jueves y el viernes vuelve. Candela Mix. Claro. Pero no voy a decir con quién por las dudas. Bueno, Porque está la bien. cábala. No, está bien. Pero va a sí, estar obvio. bueno. O sea, la definición para elegir a la persona fue: estoy harta de que hablemos siempre entre los mismos y las mismas. Y eso que yo soy muy pesada, ¿viste? Como yo no me voy a Los poner a pergaminos. entrevistar a alguien que no me interesa. Claro. Pero, porque para eso hago mi programa de entrevistas. Está Pero busqué un poco afuera de la caja. Así que espero que salga piola. Tu programa de entrevista financiado entre nosotros, así que ustedes nos pueden ayudar para que podamos seguir haciendo lo que queremos y lo que ustedes quieren. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el jueves y el viernes y el martes de vuelta acá.